El tema que vamos a compartir hoy es los sufrimientos y el disfrute de la gracia. Así de que vamos a hacerlo en una forma sencilla que lo podamos disfrutar todos. La meta de este mensaje hoy es de que usted y yo salgamos conociendo que la vida cristiana no es fácil, conociendo que la vida cristiana es una vida de sufrimientos, es una vida de aflicciones, pero que no estamos solo sufriendo, sino que es el Cristo sufrido en nosotros. Amén. Es la gracia de Dios que es vivida y experimentada en nosotros. Y vamos a aprender que vale la pena sufrir por Cristo. Amén. La Biblia dice que si sufrimos, reinaremos. De la única manera que entramos en el reino es a través de los sufrimientos. Y entonces, hermanos, con esto en mente, vamos a salir contentos sabiendo que vale la pena todo lo que nos pase por Cristo. Vamos a hablar de los sufrimientos de Cristo, no de los sufrimientos por nuestros errores. Porque a veces sufrimos por nuestros propios errores, por lo que hacemos. Pero este sufrimiento es acerca de Cristo. Por ser cristianos, por predicar a Cristo, vienen persecuciones, vienen rechazos, amén. Y aún pues nos pueden quitar hasta la vida por causa del Evangelio, pero en medio de todo eso se puede disfrutar del mover de Dios en nosotros, se puede disfrutar de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene en medio de todas esas tribulaciones y nos hace estar felices y contentos. Amén. Así de que vamos a entrar a Filipenses capítulo 1. Quedamos muy acostumbrados con Efesios. Vamos a Filipenses capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11. Pero vamos a prestarle atención al versículo 7, que es el versículo. El versículo 7 vamos a prestarle atención porque es el que nos corresponde el día de hoy. ¿Se le acabó la batería o qué? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo 3 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dijimos que el versículo que nos corresponde a estudiar es el versículo 7, así de que vamos a leerlo todos juntos. Versículo 7. Leámoslo junto. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el primer estudio dijimos que para estar disfrutando poco a poco Filipenses, que para que Filipenses esta carta se vuelva nuestra, para que Filipenses se haga vida en nosotros, dijimos que
tenemos que prestarle atención a 4 puntos muy importantes. Filipenses solamente se compone de 4 capítulos, pero 4 capítulos que están llenos de experiencias, no tanto de doctrina, sino de experiencias. Entonces tenemos que entrar con esta mentalidad a Filipenses, que Filipenses es para que nosotros experimentemos a Cristo, que nosotros experimentemos a Cristo. Por eso en cada uno de esos 4 capítulos está un punto muy importante que nos lleva a experimentar a Cristo. Primeramente, en el capítulo 1, Pablo habló de magnificar a Cristo en nuestras vidas. El anhelo de Dios es de que esa vida preciosa que está en nosotros, ese Cristo maravilloso, pueda ser exhibido. Amén, hermanos, que se pueda mirar en nosotros, que otros sean atraídos por esa vida preciosa que está en nosotros. En el capítulo 2 hablamos de que Cristo tiene que ser nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro modelo, no es el mundo, no es alguien más, sino que nuestro modelo al quien debemos de imitar es Cristo. Amén. Y en el capítulo 3 hablamos de que tenemos una meta. Todos tenemos una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es ganar a Cristo. Nuestra meta es ganar a Cristo. Nuestra meta es de que Cristo sea nuestro, de que nosotros lleguemos a experimentar la vida de Cristo. Cristo, hermanos, por eso vamos a aprender que para eso son los sufrimientos, para ganar a Cristo, para que todos nosotros ganemos a Cristo. Cristo sufrió, Cristo padeció, Cristo murió en la cruz del Calvario para ganarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos justificados. Por eso Cristo fue a la cruz y ahí murió y derramó su sangre. Pero ahora nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que sufrir para que Cristo crezca en cada uno de nosotros, para la edificación. Pablo llegó a mencionar que los sufrimientos que él padecía en su cuerpo eran, hermanos, los sufrimientos que a Cristo le hicieron falta, que son por la edificación de la iglesia. Amén. Entonces vamos a aprender que ahora, hermanos, esa meta que es Cristo es para que nosotros, hermanos, lleguemos todos a disfrutar esa vida de Cristo, que Cristo crezca en nosotros, que nosotros seamos edificados unos con otros. Y en el capítulo 4, Pablo habló de que había un poder en él. Ahí dijo que todo lo puedo en Cristo Jesús, que nosotros lleguemos a experimentar ese poder que hay en nosotros, para que podamos magnificar a Cristo. ¿Quién dijo que no se puede si hay un poder dentro de nosotros? Está Cristo como el Espíritu, como una dinamita que nos hace poder vivir la vida de Cristo, que nos lleva, hermanos, que nos lleva a magnificar a ese Cristo maravilloso en nosotros. Tenemos toda la herramienta, no nos dejaron solos. Amén. Entonces, hermanos, con esto en mente, cada vez que estamos leyendo Filipenses, lo vamos a estar disfrutando porque nos damos cuenta que Filipenses es para que nosotros lo estemos experimentando, que Dios nos ayude a no solamente tenerlo en la mente, llevarlo aquí en la cabeza, sino que nosotros podamos experimentarlo en nuestro diario vivir. Amén. Entonces el apóstol Pablo llegó a conocer el corazón de Dios, lo profundo que había en el corazón de Dios, ese anhelo que tenía en el corazón de Dios, lo miramos en Efesios. Pablo entendió que el deseo de Dios no era solamente salvarnos a nosotros individualmente. El deseo de Dios al salvarnos a cada uno de nosotros individualmente era para lograr su propósito, su deseo, su buen placer, que era tener una iglesia, tener un pueblo, tener una nación, tener un reino donde se pudiera expresar
la vida de Dios. Y nosotros ya estamos en el reino de Dios. Nosotros que tenemos que entender que ya no somos del reino de las tinieblas, ya no somos del reino de Satanás, donde hay una vida pecaminosa, maligna, sino que nosotros somos del reino de Dios y tenemos que entender que como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que vivir la vida de Dios. En este reino no se peca, en este reino no hay mentira, en este reino no hay tinieblas, en este reino reina la vida de Dios. Entonces, como ciudadanos del reino tenemos que ponernos esto en nuestra mente, que yo debo de vivir esa vida santa, esa vida gloriosa, se tiene que mirar en mí, hermanos. Que no solamente se quede aquí, somos el reino de Dios y vivamos nosotros como queramos, sino que nosotros lo llevemos a la práctica. Pablo entendió que el deseo del corazón de Dios era una iglesia. Por eso Pablo luchó, por eso Pablo predicó para que el plan, el propósito de Dios se cumpliera, se llevara a cabo. Por eso Pablo siempre su predicación fue bajo esa administración. Y él no se salió de ahí. Y estaba en contra de todo aquel mensaje, de toda aquella enseñanza que no se apegaba a esa administración de Dios. Hermano, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Por ahí en el Facebook sale mucho un ministerio donde se te enseña que tú ya no tienes que reunirte en las iglesias, y tristemente se está pegando mucho en los cristianos, y más en aquellos que no les gusta reunirse. Dicen, este evangelio es el mío. Ellos predican, hermano, de que no necesitas tú ir a una iglesia. No necesitas ir a una iglesia. Tú en tu casa, con tu familia. No necesitas pastores, no necesitas maestros. Tú eres el pastor y el maestro de tu familia. Allí en tu casa tú puedes, tú vas a servir al Señor. Acá en la iglesia hay puro engaño, pura sacadera, y te hablan de todo eso. Y como que si muchos cristianos, como no conocen a Dios, su palabra, entonces dicen, este es el mío. Pero uno puede ver la vida de esas personas con mucho odio, con mucha amargura en sus corazones. Porque nadie puede agradar a Dios, nadie puede sobrevivir fuera de la iglesia. Nadie. Poco a poquito se va a ir muriendo. La vida está en el cuerpo. Cualquier miembro que se separe del cuerpo, hermano, va a ir muriendo. Estas reuniones no son ideas del hombre. Esto de reunirnos, hermano, no es idea del pastor, de los pastores, es idea de Dios. Es idea de Dios. Dios anhelaba un pueblo, hermanos. Dios nos salvó a gente individual para que esté individualmente. Dios nos salvó para la vida de la iglesia. Dios nos salvó para crecer juntos. Dios nos sirvió para juntos exhibir las maravillas de Dios, hermanos. Juntos. Por eso en Filipenses vamos a aprender esto, juntos, todos. Y aunque había un poquito de distinciones en Filipenses, había hermanos que no se podían, no se llevaban. Pablo les encargó que fueran de un mismo sentir, que fueran de una misma alma. Eso es la obra preciosa de Dios, hermano. Gloria a Dios, ya somos salvos en el Espíritu, tenemos la vida, tenemos la luz, ahí está el Espíritu, amén. Podemos conocer a Dios, platicar con Dios y todo, pero tenemos una alma para que eso se lleve a cabo, se haga real en nuestras vidas. Por eso Dios quiere tratar nuestros sentimientos también, porque ahí es donde somos difíciles, ahí es donde es dura la cosa, hermano. Somos duros de corazón. Pero gracias a Dios que Él poco a poquito va a ir salvando nuestras vidas. Y para eso estamos aquí, hermanos. Aquí en el cuerpo está la vida. Somos miembros de un cuerpo. No somos miembros de una organización. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo fluye la vida. La vida. ¿Quieres estar lleno de vida? Ama la iglesia. La vida de la iglesia, hermano. Claro. Hay que buscar a Dios individualmente, claro, hay que orar, hay que estudiar, claro, pero todo eso que yo hago individualmente es para la vida de la iglesia. ¿De qué me sirve que ame a Dios y no ame a mis hermanos? Por eso todo cristiano que se empieza a separar de la vida de la iglesia, poco a poco va muriendo, como esa rama que es desdejada del árbol,
no se seca en ese mismo instante, pero mire esa rama en una semana. En una semana está totalmente muerta, seca. El Señor dijo que separado de Él nada podemos hacer. Somos un cuerpo, tenemos que amar el cuerpo. Amén. Entonces, vayamos entendiendo que cuando hablamos de estar juntos con los hermanos, no estamos hablando de estar un montón como ahorita. Ya estamos cumpliendo el propósito de Dios, no, sino de estar aquí unidos con un mismo propósito, con un mismo sentir, con una misma dirección. Amén. Somos llamados para llegar a cierto lugar todos juntos. Amén. Entonces no estamos aquí nada más para hacer un montón. No, hermanos, ya hemos estudiado en Efesios lo que es guardar la unidad del Espíritu. Ya aprendimos un poquito más de que ser unos es de ser uno en un propósito. Pues también en Filipenses nos van a ayudar a ser uno en el alma, para que en el alma nosotros tengamos un mismo sentir. Estamos aquí para juntos exhibir a Cristo, para juntos magnificar a Cristo. Estamos aquí para juntos alcanzar la meta. ¿Sí o no, hermanos? Juntos, no separados. Que Dios nos vaya ayudando. Filipenses capítulo 1 versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobáis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo les dice que los ama con el amor entrañable de Cristo. O sea, los ama con la vida de Cristo, las entrañas de Cristo. Le está diciendo, los amo en lo más profundo de mi ser. Los amo con ese amor que está dentro de mí, en mis entrañas, que son las entrañas de Cristo. Los amo con ese amor. Amén, hermanos. Y él dice, y mi oración esto es lo que pido, que ese amor abunde más y más. Y les dice, en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Pero sabemos que lo mejor es Cristo, pero bajo el contexto vamos a ir aprendiendo que allí, hermanos, había otras enseñanzas. Había gente que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio, a lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces Pablo, él decía, esta es mi oración, que ese amor abunde más y más, pero les dice, en toda ciencia y conocimiento, para que ustedes puedan discernir lo que es el verdadero evangelio y puedan irse sobre eso. Amén. Puedan escoger eso mejor, que lo mejor es Cristo, es el verdadero evangelio. Amén, hermanos. Por eso tenemos que pedirle al Señor también que nos ayude, porque pasa lo mismo hoy en día. Hay mucha enseñanza, hermano. El internet está saturado y uno tiene que tener discernimiento para aprobar lo mejor, para que nosotros no seamos engañados con un evangelio que no se apega a la administración de Dios, como ese que les estoy diciendo. De repente lo vas a encontrar. Si por ahí me sale, te doy el nombre para que tú tengas cuidado. No estoy diciendo que no lo escuches, óyelo, pero sepa discernir quién habla de arriba y quién habla de abajo. Sepa discernir entre un falso evangelio y un verdadero evangelio. Y te vas a dar cuenta que un falso evangelio te abraza, pero un verdadero evangelio te hace tener enemigos. No caemos bien. El apóstol Pablo
fue un predicador que predicó en contra de todos los himnos, o ¿cómo se dice? Ismos, ¿verdad? En todos los ismos. Él predicó en contra del judaísmo, en contra del gnosticismo, ascetismo, catolicismo, religiosismo, sueñismo, flojerismo y todos los ismos, porque eso está en contra de Cristo. Y esto fue lo que le trajo muchos enemigos al apóstol Pablo. Esto fue lo que le llevó a padecer persecución. Esto lo llevó a padecer mucho, y aún esta predicación del verdadero evangelio al apóstol Pablo lo llevó aún ¿a dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. En el 1:7 dice: me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Los filipenses, miremos que dice Pablo que eran participantes con Pablo en la defensa y confirmación del evangelio. Pablo, hermanos, él predicó acerca de la justificación que es por medio de la fe, no es por las obras. Él predicó sobre un nuevo pacto, un pacto que es del Espíritu y no es de letra. Pablo predicó sobre Cristo, hermanos, como la realidad de todos los sacrificios. Cristo, Pablo predicó, hermanos, la gracia, no obras de la ley. Todo esto lo llevó a echarse muchos enemigos. Amén. Pero Pablo dice que él, hermanos, cuando estaba en prisión se gozaba, porque los filipenses eran participantes con él en esta predicación, en este evangelio, y hermanos, dice, y en la confirmación, en la defensa y confirmación del evangelio. Él estaba contento porque los hermanos seguían abrazados del evangelio que Pablo les predicó, en el evangelio que ellos habían creído. Por eso Pablo oraba para que el amor de ellos crecieran ellos en ciencia y en todo conocimiento, para que ellos abrazaran lo mejor, que es el evangelio, hermanos, y que no fueran engañados y alejados de Cristo, del verdadero evangelio. Amén. En 2 de Corintios, vamos allá. Pero miremos que todo eso que predicaba el apóstol Pablo le trajo sufrimientos, pero él nos dice que en esos sufrimientos él podía también disfrutar de la gracia de Dios. O sea, de que en los sufrimientos no estamos solos, disfrutamos de la gracia. Y cuando uno va entendiendo, uno dice: sí es verdad, porque uno se da cuenta que uno disfruta de la gracia de Cristo en nosotros. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, en honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos,
como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mire, ¿qué era lo que al apóstol Pablo en medio de las tribulaciones lo mantenía gozoso? En medio de los sufrimientos, en el encarcelamiento, en los azotes, ¿qué era lo que a Pablo lo mantenía, o a todos esos siervos los mantenía gozosos, los mantenía firmes? ¿Qué era lo que había en ellos? Ellos podían disfrutar ¿de qué? De la gracia. Y nosotros, hermanos, ya sabemos, ya hemos aprendido cada día más y más lo que es el disfrute de la gracia, lo que es la gracia. Al principio llegamos a conocer que la gracia era un don, un regalo de Dios que no merecíamos, y eso fue bueno, ¿sí o no? Eso fue bueno, y debemos de entender a los hermanos que entienden en esa parte lo que es la gracia. Pero Dios nos ha ido ensanchando y Dios nos ha ido mostrando que la gracia, hermanos, es Cristo mismo disfrutado dentro de nosotros. Dios pasó por todo un largo proceso para venir, hermanos, a morar dentro de nosotros como la gracia, para que nosotros podamos disfrutar de sus riquezas. La gracia es disfrutar el mover de Dios dentro de nosotros, a Cristo dentro de nosotros. Eso es gracia. Pablo en sus tribulaciones, en sus encarcelamientos, en todos esos padecimientos, podía seguir disfrutando a Cristo, hermanos. Podía seguir disfrutando de la gracia, y eso es lo que lo mantenía en pie, hermanos. El apóstol Pablo conocemos que le llegó a preocupar una enfermedad que él tenía, porque como seres humanos todos tenemos una cierta preocupación. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a disfrutar a Cristo, claro que llegamos a no preocuparnos desmedidamente, porque como seres humanos, ¿quién no tiene preocupación? El apóstol Pablo le preocupaban los hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Si usted nos tiene alguna preocupación, pues tal vez sea un robot o no sé qué sea, pero todos tenemos una preocupación, y no es malo preocuparse. Lo malo es de que tengamos una preocupación desmedida y que no confiemos en Dios. A veces no dormimos por estar preocupados, y ahí ya no está bien, no estamos disfrutando a Cristo. Y Pablo estaba como en cierta manera preocupado por un problema que tenía, ¿verdad? Como un aguijón ahí. Y Pablo oró para que Dios le quitara ese aguijón. Yo pienso que era algo que le molestaba bastante. ¿Y qué le dijo Dios? No te lo voy a quitar, lo necesitas ahí. Bástate mi gracia. O sea, mi gracia será suficiente para que puedas soportar esa enfermedad, ese dolor. Entonces, cuando nosotros disfrutamos de la gracia, podemos disfrutar cualquier situación que nos esté viniendo por causa de Cristo. Amén, hermanos. Fíjense que no crean que llegar a predicar este evangelio del reino en este lugar ha sido fácil para nosotros, hermano. No ha sido fácil para mí predicar este evangelio del reino, hermanos. Todos nosotros, muchos de nosotros somos testigos de cómo, hermanos, se han levantado enemigos contra nosotros. Hermano, para mí no ha sido fácil. Se han levantado contra mí muchos con tal de destruirme, con tal de destruir esta obra. Se han levantado contra mí falsos testimonios con el fin de acabar mi ministerio y acabar, hermanos, la vida de la iglesia en esta localidad. Pero Dios ha sido bueno, y he aprendido a disfrutar la gracia, hermano, porque ahí, hermanos, en medio de todo lo que se ha levantado en contra de mí, en contra de nosotros, he aprendido a mantenerme firme y a seguir predicando. Y mi alegría es mirar a los hermanos que han abrazado este evangelio y no se dejan engañar. La tristeza de uno es cuando muchos se dejan engañar y se van
Se van tras todos esos mentiras y engaños del diablo. Pablo estaba contento porque él dice, yo estoy en la cárcel, pero estos piensan que me tienen atrapado y ya estoy callado. No se dan cuenta que mis prisiones han resultado para que se siga predicando con más poder el evangelio de Dios. Y él estaba contento porque el evangelio que abrazaron los filipenses, ellos lo seguían predicando, lo seguían defendiendo, hermanos, y ellos testificaban con su vida de ese poder del evangelio. Y Pablo estaba contento, hermanos. Pablo abrió brecha en Filipenses y los filipenses se mantenían limpiando esa brecha, que nada estorbara. Si había alguien que aventara basura, ellos se encargaban de quitar. Y yo me acordaba de ti, Ramiro. Tú tienes que estar contento y esto tiene que cobrar ánimos en ti, porque traer este evangelio del reino no ha sido fácil. Pero mira aquí, lo que abriste, aquí está. Nosotros seguimos. Tal vez llega alguna piedra, basura, y nosotros estamos aquí para quitarla, para que todos sigamos en esta dirección. Amén. Entonces, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hermanos, cuando yo miro a los hermanos entregándose a Cristo, cuando miro a los hermanos amando esta palabra, uno puede decir, vale la pena los sacrificios, vale la pena las desveladas, valen las penas las lágrimas que se han derramado en este lugar, vale la pena porque los hermanos siguen abrazando esta palabra, y esa gracia en nosotros es la que nos motiva, esa vida de Cristo en nosotros es la que nos motiva a seguir hacia adelante. Ustedes son testigos de que aquí mismo se ha levantado gente en contra de mí. Gente en contra de nosotros, se han vuelto contra nosotros, hermanos, y eso es lo que más le duele a uno. Pero así son las cosas. Así son las cosas. No solamente a uno, el apóstol Pablo dice, cuídense de aquellos que me dieron la espalda, que anduvieron con él y se volvieron sus enemigos. Dice, ahora son enemigos de la cruz de Cristo. Porque predicar la cruz de Cristo nos hace tener enemigos. Predicar acerca del pecado, predicar acerca del arrepentimiento, decirle a los hermanos, cambien de vida, dejen de vivir de esta manera, agraden a Dios. A eso nos hace tener enemigos. Amén. Pero no estamos solos. La gracia de Dios no nos abandona, la gracia de Dios ahí está con nosotros, y es la que nos mantiene contentos, los que nos mantiene alegres. Amén. En medio de ese dolor, de ese sufrimiento, por causa del evangelio, por causa de Cristo, nos hace estar firmes y contentos al mirar que los hermanos y muchas personas siguen creyendo a este evangelio. Amén. Fíjense que les decía, predicar este evangelio nos trae enemigos, el evangelio del reino. Predicar el evangelio de las 3P, ese cual nos hace tener muchos amigos, nos hace caerle bien a la gente. El evangelio de las 3P, paz, poder y prosperidad. Oh hermano, ese evangelio te trae a amigos, no te trae enemigos. Pero es un evangelio que lleva a toda la gente a estar lejos de la realidad, lejos de la verdad. ¿No ve que la predicación de ahora, Dios, ven a Cristo y Dios te va a solucionar todos tus problemas? Ven a Cristo, ¿verdad? Y Cristo te va a hacer rico. Ven a Cristo, si tu matrimonio está mal, Él te lo va a acomodar. ¿Y cuál? Vienes a este lugar y está peor las cosas. ¿Cuál? Vienes a este lugar y más problemas. Vienes a Cristo y resulta que ahora está más enfermo que nunca. Y es donde los cristianos no entienden, porque se ha predicado un evangelio barato, un evangelio diluido, un evangelio light, y la iglesia se ha convertido como una iglesia al gusto al cliente. Ay, pastora, no nos gusta que nos grite.
bájele la voz, bájele poquito. Pastor, a nosotros no nos gusta esa palabra así, póngale crema a los tacos. O quítele, a mí no me gusta tanto la crema, ¿verdad? Como un restaurante en la cual no me gusta, quítele. No, hermanos, Dios nos libre como siervos de esta palabra, tratar de diluirla. Así nos va a ir. El apóstol Pablo, él dice, si yo trato de agradar a la gente, entonces yo no soy un buen siervo de Dios. Cuando nosotros tratamos de agradar a la gente, de caerles bien, de que nos aplaudan, de que nos admiren, hermanos, eso no es ser siervos de Dios. Eso es estar buscando amigos. Pero cuando predicamos acerca del arrepentimiento, cuando hablamos acerca de vivir la vida de Cristo, de cambiar de vida, ya no caemos muy bien. Cuando hablamos de que aquí vamos a sufrir como cristianos por Cristo, no, pues ya no, hermano. Porque allá se predica, pare de sufrir. Pare de sufrir, ¿sí o no, hermanos? Y fíjese cómo está la iglesia hoy en día. ¿Cómo están los cristianos de hoy en día? ¿Cómo estamos? ¿Está frío? No, está muy frío. ¿Está caliente? No, está muy caliente. ¿Verdad? No, está muy cansado. No. Estamos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Saben, nosotros podemos mirar en la Biblia muchos ejemplos que cuando se predica la verdad te trae muchos enemigos. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿qué era su predicación? ¿Cómo predicaba él? Ven a Cristo y te va a hacer feliz. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. El apóstol, Juan el Bautista predicaba: generación de víboras, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, conviertan sus caminos. Él era su predicación. Y eso también lo llevó a la cárcel. Y ahí en la cárcel no se quedaba callado. ¿Por qué le quitaron la cabeza? ¿Por qué le arrancaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque ahí estaba un rey que traía a la esposa de su hermano. Y lo miró Juan y le dijo: hey, no te es lícito traer la esposa de tu hermano. Eso va en contra de Dios. Eres un adúltero. Córtenle la cabeza. Porque cuando hablas la verdad, eso te va a llevar a que sufras por Cristo. Ser cristiano verdadero, ser cristiano genuino y predicar un evangelio verdadero, esto te trae enemigos, sufrimientos. Pero hay algo bonito, que en esos sufrimientos se puede disfrutar la gracia de Dios en nosotros, que es Cristo mismo, disfrutado, experimentado. Y esa gracia es la que te mantiene en pie, te mantiene alegre, hermano. Amén. Cuando hablamos del sufrimiento del cristiano, para la mente finita, para la mente humana, es difícil captarlo. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que nos llame Dios a sufrir por Él? Por ejemplo, en un matrimonio, si miramos que el esposo le pega a la esposa, uno mismo aconseja que lo deje. ¿Sí o no? Pero aquí en Cristo, a su esposa, por Cristo hay que sufrir. Y hay que aguantarle y hay que gozarnos. Porque sufrimos por Cristo. No es que Cristo te pegue, sino es de que Cristo, por causa de Él, nosotros tenemos muchos enemigos. Por causa de Él, hermanos, somos menospreciados. Y por causa de Cristo podemos nosotros hasta ser desvividos. Nos pueden arrancar la cabeza también. Pero gloria a Dios,
que es por Cristo. Dice Pablo, y no por andarnos metiendo en lo que no nos importa. Porque muchos los golpean, a muchos los sufren por andar metiéndose en lo que no les interesa. Por andar, y dice, y lo soportan. Oh, nosotros por Cristo, ¿por qué no? Porque es algo que vale la pena. Amén. Que nos quiten la vida por causa de predicar el Evangelio. Yo pienso que no habría otra cosa más hermosa. Si en este lugar entrara alguien y me desviviera, hermanos, por estar predicando esta verdad, el reino, hermanos, el reino. Y estoy seguro que serviría para testimonio de todos ustedes. Y en vez de salir huyendo, hermanos, dieran su vida por Cristo, por este Evangelio. Porque de acuerdo a la palabra, hermanos, en el tiempo antiguo, cuando había la persecución, hermanos, de la iglesia, mataban a un cristiano, ¿y cuántos se convertían a Cristo? Se convertían 10. El diablo llegó a decir, hay que matar a todos los cristianos, y empezaron a perseguirlos y a matarlos, y resulta que cuando iban a matar a un cristiano, 10 soldados se convertían a Cristo por mirar cómo ellos no negaban su fe, no negaban a Cristo, y les estaban quitando la vida, y ellos morían adorando a Cristo, diciendo, Él es el único Señor, Él es el único Dios. Y eso impresionaba a los soldados mismos que mataban a los cristianos. Decían, yo quiero dar mi vida por ese Cristo, porque en esos cristianos era magnificado Cristo. ¿Qué ánimo vamos a dar nosotros cuando nos salemos de aquí todos desanimados, hermano? Cuando nos escuchan allá afuera murmurar de la iglesia, qué ánimo nos dicen allá, pobres cristianos. ¿Qué ánimo le vamos a dar cuando no nos reunimos porque estamos cansados, está frío, está calor? No, ¿qué ánimo vamos a dar, hermanos? Amén. Pero esto del sufrimiento tenemos que entenderlo espiritualmente. Porque con esta mente finita ¿cómo es que nos traen aquí a sufrir? Pero yo quiero que tú entiendas, hermanos, que de acuerdo a la palabra, por causa de Cristo y de este Evangelio, vamos a sufrir. No tenemos escapatoria. Pero te vas a dar cuenta que vale la pena, porque hay recompensa. Y estamos aquí por esa recompensa. Y no solamente por eso, sino porque estamos tocando el propósito de Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios por esta obra en Burlington. Y gracias a ustedes que han sido valientes y se han mantenido firmes abrazando esta palabra del reino, hermanos. Porque aquí ustedes son testigos de cómo han querido acabar esta obra. Y no son la gente que no conoce a Dios, es la gente que conoce a Dios. Pues Pablo y todos ellos bregaron con la gente que se creía ser de Dios. Pero uno se goza al mirar que los hermanos abrazan esta palabra, y por causa de eso, hermanos, uno dice, vale la pena desvelarse, vale la pena llorar, vale la pena. Porque uno mira cómo la gente abraza esta palabra, hermanos. Amén. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 14. Vamos a leer algunas citas bíblicas para ir cerrando. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Y luego de ahí nos vamos a ir a segunda de Timoteo, para que miremos que los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos, siempre han sufrido por causa de Cristo y por causa del Evangelio. ¿Por qué vamos a decir nosotros que a nosotros no nos debe tocar? Nosotros tenemos que entender que si somos verdaderos cristianos, verdaderos ministros de la palabra, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir el menosprecio, y aún nos pueden quitar la vida por causa de predicar a este Cristo. Amén. Pero vale la pena. Ahí en medio de esos sufrimientos, venga lo que venga por causa de Cristo,
podemos también disfrutar de la gracia de Dios. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario, ¿qué, hermanos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vayamos rápidamente a 2 de Timoteo. Estoy dándote estas citas para que veas que como cristianos verdaderos, como predicadores de un verdadero evangelio, nosotros es necesario. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 hasta el versículo 12 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjate, Pablo dice, presos, pero la palabra no está presa. No, pensaron que apresaron la palabra, pensaron que nos callaron, pero esta palabra sigue siendo predicada y era su motivación, hermanos. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos va a negar. Pobre de nosotros si andamos queriéndonos ganar a personas, si queremos agradar a las personas y por eso diluimos el mensaje. Dios nos libre, hermanos. Si negamos a Cristo, Él nos va a decir, ¿y vos qué sois? ¿Y ustedes quién son? Yo a ustedes no los conozco, apártense, hacedores de maldad. Que Dios nos ayude a no negar esto, hermanos. Amén. La vida cristiana, llévatelo en mente, es sufrida. Por Cristo vamos a sufrir, por el evangelio vamos a sufrir, pero en medio de esos sufrimientos se puede también disfrutar de la gracia. Y esa es la gracia, los que nos mantiene firmes, la que no nos deja desanimar. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo, cuando vienen esas persecuciones, cuando vienen esas tribulaciones, esos encarcelamientos, hermanos, se puede seguir disfrutando la gracia, porque uno no solamente mira el mover de uno en nosotros, sino que mira el mover de Dios en los hermanos. Y uno dice, vale la pena estar encerrados. Yo le comentaba a mi esposa, ahorita Carrillo está pasando por sus tribulaciones. Carrillo está pasando por esos momentos serios. Pero él, yo pienso de que se goza al mirar que los hermanos siguen predicando esa palabra, hermanos. Qué tristeza sería que dijeran, hermano, vamos a cancelar, no hay quien predique. Pero creo que está más lleno hasta cuando está Carrillo. Y eso pasa. A mí una vez el Ceja me dijo, le dije, oye, ¿cómo están? ¿Están yendo los hermanos? Dijo, sí, si quieres ya no vengas. Están viniendo hasta las que no vienen. Y uno se goza. Amén. No es que yo sentí celos, no. Dije, gloria a Cristo Jesús. Con más libertad anduve allá. Todos los discípulos de Cristo entendieron que predicar el evangelio les traía muchos sufrimientos. Amén. Pero ellos no solamente sabían que iban a sufrir por causa de Cristo, sino también sabían que ellos en esos sufrimientos no estaban solos,
porque estaba Cristo con ellos y podían seguir disfrutando a Cristo en medio de esos sufrimientos. ¿Por qué cree que cuando los metían a los discípulos a la cárcel, les pegaban unas buenas azotadas, los chicoteaban para que se callaran, para que ya no predicaran más? Pero ¿qué pasaba? Dice que salían más jugosos. Entonces yo digo, nos falta una buena chicoteada. Dice la palabra, ¿sí o no? Les daban duro, no hablen más, no hablen más, no prediquen más a ese Cristo. Dice que salían contentos de haber sido azotados, como diciendo, nos faltaba esta pajueliza para seguir disfrutando a Cristo, porque ellos se daban cuenta que era por causa de Cristo. Entonces, cuando uno es criticado, cuando uno es perseguido por causa de Cristo, uno dice, entonces vamos en una dirección bien. Como dijo aquel, si uno pasa y ningún perro ladra, entonces como que si no está pasando nadie. Pero cuando está la ladradera, es porque alguien va pasando, ¿sí o no? Dijo aquel, cuando tiras una pedrada así para atrás y gritan ahí que estás pegando en el centro. Pero cuando no pasa nada, que Dios nos ayude. Por eso debemos de preguntarnos, ¿cuáles son mis sufrimientos? ¿Cuáles son mis padecimientos? ¿De qué sufro yo? ¿Cuáles son las marcas que traemos nosotros? Las marcas del trabajo, ¿verdad? Las marcas de la cama. Pablo decía, yo traigo aquí las marcas de Cristo. Les enseño mi espalda bien chicoteado por causa de Cristo. Y nosotros, hermanos, aquí están las marcas de estar acostado todo el día, mira. Que Dios nos agarre compensados, hermano. Las sentaderas las tenemos dormidas tanto estar sentados. Que Dios nos ayude. Pero yo sé que poco a poco nos vamos a ir dando por esto. Vamos a Filipenses 1:7 para concluir. Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Pablo dice, ustedes también, yo sé que están siendo perseguidos, yo sé que también tienen enemigos, y acá yo los tengo él está en la cárcel, acá los tengo en mis pensamientos, y sé también lo que están sufriendo por Cristo, y sé que también ustedes están disfrutando de esta hermosa gracia. Amén. Entonces Pablo, en otras palabras, Pablo está diciendo, quiero que sepan que este encarcelamiento a mí me trae alegría, porque este encarcelamiento y todos esos azotes que me han dado por Cristo ha valido la pena, porque desde aquí puedo mirar cómo ese Cristo maravilloso sigue siendo disfrutado en ustedes, cómo esa gracia lo sigue ustedes manteniendo firmes, predicando, combatiendo por ese evangelio que abrazaron y recibieron. Yo estoy contento y dice, ha valido la pena este encarcelamiento. Amén. Por ejemplo, si brinca usted al versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dice? Han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y por causa de yo estar aquí estudiando, lo soñé. Digo a mi esposa, soñé que entraron aquí y me sacaron en rastra, y allá me mataron. Se oye feo que allá, ya muchos dicen me desvivieron.
Pero dice, cuando yo estaba muriendo, miré como todos los hermanos se entregaban a Cristo. Entonces sabe Dios lo que vaya a hacer. Pero a veces necesitamos que nos pegan nuestras buenas chicoteadas para ver si así despertamos, hermanos. Pablo dice, vale la pena estar aquí, vale la pena los azotes, vale la pena el encarcelamiento, porque esto ha resultado para el progreso del evangelio. Amén, hermanos. Porque ellos sabían que no había otra manera, hermanos. O sea, de que sencillamente para irnos. El Señor Jesús sabía de que si Él no moría, no iba a haber más hijos gloriosos. ¿Sí o no, hermanos? Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, cuando Él les habló que iba a padecer y que lo iban a matar, ¿qué dijo? No vayan. No había entendido, no, si yo no voy, si yo no muero, no hay más hijos gloriosos. Gloria a Dios, porque Él lo sabía. El Señor Jesús como hombre sabía. Los discípulos también sabían que si ellos no sufren, hermanos, entonces este evangelio no continúa. O sea, por eso, hermanos, el apóstol Pablo siempre ha dicho que cuando él moría, él miraba que otros podían vivir. Por eso él va a llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a sufrir, pues no sé a quién vamos a motivar, hermanos. Por eso yo digo, Señor, vale la pena estar aquí, pasar tiempo contigo, desvelos y llorar por los hermanos. Vale la pena, porque tarde que temprano los hermanos van a experimentar esta vida preciosa. Y cuando uno ve a los hermanos animados, abrazando la palabra, gente viniendo a Cristo, amando esto, uno dice, esto vale la pena. Amén, hermanos. Entonces que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, le damos las gracias. Dale gracias al Señor, hermanos. Démosle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta preciosa tarde. Gracias por este estudio más que hemos tenido, Señor, acerca de Filipenses. Gracias porque nos has enseñado acerca de que por causa de este evangelio, por causa de ti, Señor, vamos a sufrir. Pero no estamos solos, tu gracia está con nosotros. Por eso Pablo siempre habló de que en él estaba la gracia. Y que no era él haciendo las cosas, sino la gracia. La gracia. Él siempre habló de que la gracia no fue en vano con él. Por eso te damos las gracias, Señor, porque sé que vendrán sufrimientos, persecuciones y aún nos pueden desvivir, Señor, pero sabemos que en medio de todas esas cosas podemos nosotros disfrutar esa gracia que nos mantiene firmes, esa gracia que nos mantiene contentos en medio del dolor, nos mantiene alegres. Gracias, Señor, porque no solamente Cristo es magnificado en nuestras vidas, sino que Cristo es magnificado en la vida de nuestros hermanos. Cuando uno mira a los hermanos entregarse, amando la obra, amándote a ti, entregados a ti, uno puede decir, Señor, gracias, porque esto de sufrir por ti vale la pena. Derramar lágrimas, desvelos y ser rechazados vale la pena, porque no solamente eres magnificado en mí, sino que eres magnificado también en la vida de nuestros hermanos. Por eso, Señor, que podamos salir con esto en mente, Señor, que nosotros, Padre, por causa de ti vamos a sufrir, pero gracias a ti, Señor, que tú siempre estás con nosotros y no nos abandonas, y en medio del dolor, del sufrimiento, ahí estás tú, Señor, motivándonos. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Gracias, Padre, por ellos oramos para que nos lleves con bien a casa, nos cuides de regreso a casa, Señor. Y que en la próxima reunión, Señor, podamos estar aquí nuevamente juntos. Padre Celestial, muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos pedimos con un fuerte amén. Y un aplauso para Cristo Jesús.